Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos. El día de hoy les traigo otro cuento de este autor peruano, Abraham Valdelomar. Y les voy a narrar y comentar la historia de el gallo más famoso de la literatura peruana, nada menos que el Caballero Carmelo. Bueno, esta historia muy conocida, quizá la hayan leído o quizá te la hayan pedido en el colegio alguna vez, o de repente te acuerdas pues de haberla leído en tu infancia, en tu niñez, y te trae muchos recuerdos. Y si no, es el mejor momento para que la escuches. El Caballero Carmelo. Este relato se desarrolla en el puerto de Pisco, al sur de Lima, al sur de Lima, saliendo ya, ¿no?, de Lima, en el puerto de Pisco. Y, bueno, es el lugar donde el autor vivió también, Abraham de Lomar vivió su niñez, y nos cuenta la historia de un famoso gallo, llamado el Carmelo, el Caballero Carmelo, mejor dicho, y cómo es que este animal pudo ganarse el cariño, el respeto, no solamente de la familia, sino del pueblo entero, y cómo quedó grabado para siempre en la memoria de quienes lo vieron. Bueno, la historia empieza cuando viene, bueno, una familia constituida por mamá, papá y un grupo de niños, ¿no? A la hora del desayuno, al amanecer, escuchan que alguien viene y es la visita de su hermano, de su hermano Roberto. El hermano que se ausentaba por bastante tiempo de la familia, regresaba a casa, regresaba a Pisco, al hogar. Entonces este hermano cuando llega, pues después de un tiempo, empieza a saludar a todos y a dar regalos. Traía, pues vino en caballo y traía en su maleta, en su equipaje, traía dulces, traía postres típicos de donde él había viajado, de diferentes lugares. Traía un montón de cosas comestibles, ¿no? Como queques, de repente almendras, dulces, como digo. Y a todos empezaba a regalar, este para su hermano, para su hermana, para mamá. Y cuando le dijeron, ¿y para papá qué hay? Él dijo, para papá nada. ¿Cómo que nada? Le dijeron. Y en ese momento trajo la sorpresa que mostró la sorpresa que le había traído a su papá. Llamó al sirviente y le dijo, el Carmelo. Y es ahí donde apareció un gallo muy elegante, muy robusto, un gallo fino, de una buena raza. Y es así como entró el Carmelo a la familia. Bueno, pasó un tiempo y este gallo se fue acostumbrando pues a la familia, ellos se encariñaron, era un gallo un poco mayor, pero era un gallo de experiencia, un gallo luchador, paladín, un gallo que era obviamente de una raza muy fina. Y bueno, entró a la familia, se acostumbraron, el gallo de su padre, incluso otro gallo que tenían llamado Pelado, por romper una vajilla, lo dijeron que le iban a comer, ¿no? Que le iban a matar y le iban a comer. O sea, ahora toda la preferencia tenía el Carmelo. Pero cierto día, llegando ya el 28 de julio, llegando fiestas patrias, el padre anuncia que había recibido una propuesta, una apuesta para hacer pelear al Carmelo con otro famoso gallo llamado el Ajiseco. Lo que sucede es que el dueño del Ajiseco le había dicho que el Carmelo no era de raza, no era un gallo fino. Le había dicho, oye, me parece que este gallo no, tu gallo no es fino, tu gallo no es de, como que no es de raza fina. Y él había contestado, ¿qué? ¿Cómo que no? Si es el Carmelo, es un gallo de muy fino, ¿no? De buena raza. Y entonces, como empezaron a discutir, hicieron una apuesta. Apostaron en una pelea justamente el día 28 de julio, el día de celebrar las fiestas patrias. Y el señor, pues no, el papá del protagonista, no tuvo más remedio que aceptar. Bueno, esta historia es contada por un niño que es el hermano menor de Roberto, ¿no? Del que regaló el gallo. Entonces, aceptó y todos fueron juntos, pues, el 28 de julio a ver la pelea. El Carmelo recibió mucha preparación. Venía un preparador todos los días a la casa a ponerlo en línea, a ponerlo fino, a pulirlo para la pelea del 28. Entonces llegó el día tan esperado.
y fueron todos al circo para ver este espectáculo que iba a ser la pelea entre el Caballero Carmelo y el Ajiseco, un gallo más joven, un gallo también ganador de muchas peleas de esta naturaleza. Entonces, llegó el gran día, habían otras peleas también antes que esta, pero la gente estaba esperando la pelea, solamente la final, ¿no? Del Caballero Carmelo con el Ajiseco. Llegó el momento y bueno, fue una pelea muy intensa. Fue una pelea en que ambos hacían daño, se abalanzaban uno sobre el otro, ambos se atacaban. Y en cierto momento, el Ajiseco le dio un golpe tan fuerte, tan feroz al Carmelo que este cayó. La gente ya celebraba la victoria del Ajiseco, pero el árbitro, que estaba muy atento a todo, había dicho: aún no ha enterrado el pico, señores, todavía no ha enterrado el pico. Y tenía razón. En ese momento, el Ajiseco, no, el Carmelo, se levantó y mostró toda su gallardía contra el Ajiseco. Voy a leer esta parte. Todavía no ha enterrado el pico, señores. En efecto, incorporóse el Carmelo, su enemigo, como para humillarlo, se acercó a él sin hacerle daño. Nació entonces, en medio del dolor de la caída, todo el coraje de los gallos del Caucato. Incorporado el Carmelo, como un soldado herido, acometió de frente y definitivo sobre su rival, con una estocada que lo dejó muerto en el sitio. Fue entonces cuando el Carmelo, que desangraba, se dejó caer, después que el Seco había enterrado el pico. La jugada estaba ganada. O sea, el Carmelo en ese momento mató al Ajiseco. Y bueno, ganó la apuesta. Toda la gente felicitaba al padre, al papá del niño, pues había ganado. Y ya pues todo, ¿no? Había acabado la pelea, todo chévere, todo tranquilo. Pero el Carmelo estaba herido. Y a la hora que se encargaron de llevarlo a casa de regreso, seguía herido, lo curaron, todo, pero seguía muy débil. Y aquí llega la parte final de la historia, un poco triste, muy sentida, cuando quizá ya se imaginan lo que puede haber pasado, ¿no? El Carmelo había ganado, pero esta batalla fue la última de su repertorio y la que le costó la vida. Caía la tarde y por la ventana del cuarto donde estaba entró la luz sangrienta del crepúsculo. Acercóse a la ventana, miró la luz, agitó débilmente las alas y estuvo largo rato en la contemplación del cielo. Luego abrió nerviosamente las alas de oro, se enseñoreó y cantó. Retrocedió unos pasos, inclinó el tornasolado cuello sobre el pecho, tembló, se desplomó, estiró sus débiles patitas escamosas y mirándonos amoroso, expiró apaciblemente. El Carmelo había muerto después de esta triunfal batalla. Echamos a llorar, fuimos en busca de mi madre y ya no lo vimos más. Sombría fue la comida aquella noche. Mi madre no dijo una sola palabra y bajo la luz amarillenta del lamparín todos nos mirábamos en silencio. Al día siguiente, en el alba, en la agonía de las sombras nocturnas, no se oyó su canto alegre. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo por muchos años de todo el verde y fecundo valle de Caucato. Bueno, aquí acaba este cuento, que lo pueden encontrar en este libro también, Los ojos de Judas y otros cuentos. Y también aquí en los textos escogidos de Abraham Valdelomar. Bueno, este relato más que un cuento, es una anécdota muy, se podría decir que de la vida real, porque el autor vivió ahí, vivió en Pisco, quizá haya vivido algo semejante. Pero ¿qué nos puede dejar para el análisis? Simplemente casi nada, porque es una anécdota, ¿no? Solo nos muestra una historia de la vida real, pero podemos darnos cuenta que un breve análisis sería que a veces por dejarnos llevar por nos dejamos llevar por lo que la gente nos dice, ¿no? Por las provocaciones. A él le dijeron: ah, no, tu gallo no es de raza, es un gallo chusco, por así decirlo. Entonces él se dejó llevar por esa provocación y aceptó la pelea, sin darse cuenta que con esto le podía hacer daño a sus propios hijos.
O sea, el papá aceptó la pelea sin darse cuenta que si el Carmelo moría, le haría mucho daño a sus hijos y a su esposa, sobre todo a sus hijos pequeños. Entonces, él no tuvo en cuenta esto simplemente por desquitarse, por taparle la boca al otro y por aceptar la pelea, ¿no? Por esta provocación. Bueno, a veces hacemos cosas así sin pensar en las consecuencias, ¿no? Este es el mensaje. Y como digo, recomiendo mucho este relato y todos los cuentos de Abraham Valdelomar. Lo pueden encontrar en este libro. Eso ha sido todo por hoy. Gracias. Hasta la próxima.